Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas y todos invitados, participantes con el estudio bíblico Romanos. Hoy también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos para aprender más la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Espero que todo esté muy bien a nivel de salud y también que vaya muy bien, ¿verdad? En todas las cosas, como el espíritu de ustedes esté bien con Dios, ¿verdad? Sí, entonces hoy también orando vamos a iniciar con el estudio bíblico, con el libro Romanos, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor cada día, más y más a nosotros. Día con día, Señor, aprendiendo la palabra de Dios. Por ella que es la luz, vemos más ampliamente y profundamente y largamente también, Señor. Realmente por la luz, Dios nos muestra quién es nuestro Dios, cómo es el plan de Dios, cómo es realmente el futuro de cada ser humano también, Señor. Cuál es en la condición Dios puede aceptar o por causa de que Dios se rechaza a uno. Realmente cada cosa, Señor, estamos aprendiendo con la palabra tal como está revelada en la Santa Biblia, Señor. Hoy también vamos a compartir como tercer parte de Saúl y Jacob. Ayúdanos, Señor, con su revelación para que podamos ver cada detalle de la revelación de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, por todo. Y esperamos que Dios nos enseñe y nos revele cada detalle de su revelación para con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo. Si están algunos hermanos y hermanas o algún invitado está por llegar a conectarse con el estudio bíblico Romanos, ayúdenlos para que puedan llegar a tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar hoy el libro Romanos capítulo 9, desde verso 10 hasta 13, si yo leo. El libro Romanos capítulo 9, verso 10 a 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí, aquí está hablando, ¿verdad?, de detalle de la voluntad de nuestro Dios. Pues aquí directamente un poquito, vamos a ver, verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama, así dice. Por eso, antes que verdad ni naciera ni Esaú ni Jacob, la voluntad de Dios ya está establecida, ¿verdad? Porque esa revelación de Dios que llegó a Rebeca, que eso es lo que Dios dijo directamente, ¿verdad? Y ahí Isaac oró, ¿verdad? Isaac oró a Dios, porque Dios no le dio ni un hijo todavía. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con su mujer Rebeca, una doncella que se trajo, ¿verdad?, de la tierra Mesopotamia por medio del siervo viejo de Abraham, el padre de Isaac. Final, Isaac se casa con 40 años, pero llevando, ¿verdad?, el matrimonio realmente, ¿verdad?, entre Isaac y Rebeca por 20 años.
No ha nacido ni un hijo todavía, ¿verdad? Por eso, teniendo apenas Isaac 60 años, está bien preocupado, ¿verdad? Y porque llevando la vida matrimonial juntamente con su esposa Rebeca, pero Dios no dio ni un hijo todavía, aún pasando 20 años. Entonces, y un matrimonio que espera a un hijo que naciera ya, ¿verdad? Entonces, gran preocupante, ¿no? También debería continuarse la linaje de Abraham y la descendencia de Abraham, porque Dios prometió de que iba a enviar al Hijo Jesús, Cristo, ¿verdad? Por medio de la linaje de Abraham. Sí o sí debería nacer un varón realmente para continuación de la genealogía de Abraham. Pero aún pasando 20 años, pero no pasa nada, no se ha resultado nada, ¿verdad? Por eso absolutamente está bien preocupado parte de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Por eso Isaac oró, final Dios respondió y concibió, ¿verdad? De Rebeca hijos, ¿verdad? Que fue gemela al final, ¿verdad? Con Isaac. Entonces, y pasando tiempo, ¿verdad? De Rebeca se siente que está peleando, ¿verdad? Entre dos hijos gemelos. Por eso ya Rebeca estaba súper preocupada, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Verdad? Mis hijos ya dentro de él, vientre ya está peleando. ¿Cómo hago yo? ¿Verdad? Hay esta gran preocupación. Así que busquemos Génesis capítulo 25, versículo 19, si yo leo. Génesis capítulo 25, verso 19. Si yo leo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Penuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, así dice. Entonces aquí están hablando sobre la concepción de los gemelos, ¿verdad? De Esaú y Jacob. Pero dentro del vientre de Rebeca se están divididos, ¿verdad? Dos pueblos. Así que el pueblo de Esaú, ¿verdad? Va a ser Edom. El pueblo de Jacob va a ser Israel, ¿verdad? Entonces, ya dos pueblos ya están divididos, y desde el vientre de Rebeca ya están divididos dos gemelos, ¿verdad? Esaú una cosa y el Jacob otra cosa. Esto era histórico totalmente, ¿verdad? Existente en Rebeca, Isaac, realmente, ¿verdad? Como que hoy en día el pueblo de Israel está como tal, existe, ¿verdad? Ellos también como padre de Israel, y ellos existían en un tiempo y vivían bien en la tierra y murieron, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Usando esta situación histórica, Dios está, ¿verdad? Tomándola y simbolizándola también, ¿verdad? Nos ayuda, nos muestra, ¿verdad? Cómo es el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso ya Dios dijo, el mayor servirá al menor. Así que Esaú servirá a Jacob, ¿verdad? Y entonces esta cosa, antes que ellos ni nacieran en el mundo, antes que ni, ¿verdad? Vieron a luz todavía, ¿verdad? Está dentro del vientre de madre como feto. Y tiene alguna razón, razonamiento, ni acción, ni obra, ni decisión, ni intención, nada todavía, ¿verdad? Dentro del vientre de su madre Rebeca, los dos están como gemelos y pelean entre ellos, ¿verdad? Por eso, por causa de ese evento, ese acontecimiento, Dios está expresando su, ¿verdad?
plan para con cada uno de nosotros. Como ya la vez pasada, ¿verdad? Esaú y Jacob, primer parte y segunda parte ya estábamos hablando. Esaú es sombra de lo que pertenece a la obra. Jacob es el que pertenece a la gracia, a la fe. Así que uno según la justicia humana de cada uno, otro según la justicia de Dios por la fe. Totalmente, ¿verdad? Dos corrientes, nada que ver, no se mezclan nunca, ¿verdad? Esta corriente ya está dividida desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios hizo el universo, en el primer día, Dios, ¿qué hizo? La tierra estaba desordenada y vacía, y el abismo, ¿verdad? Estaba en tinieblas, sobre la faz de la cual, ¿verdad? Estaba moviendo el Espíritu de Dios, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, ¿verdad? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Por eso Dios ya llamó la luz del día y la tinieblas la noche. Así Dios llamó, ¿verdad? Por eso, desde el primer día debe haber Dios hecho la luz. Por su palabra viene división entre la luz y las tinieblas. Entre el mundo de la luz y el mundo de la tiniebla. ¿Qué es la luz? La luz es la parte que recibió la palabra de Jehová que dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Entonces el día es, ¿verdad? Y parte de la luz, y la noche parte de la tiniebla, ¿verdad? Así están divididos. Así es el primer día de la creación, simboliza hoy en día, ¿verdad? La salvación que cada uno debe tener, o renacimiento que cada uno debe tener. Uno nace ya en tiniebla, como que estaba en el principio, antes de creación de Dios. Realmente, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía en tinieblas, absolutamente, debajo de abismo, que estaba bajo la tiniebla, ¿verdad? Así estaba nosotros también. Cuando nacimos en el mundo, con el pecado ya nacimos, ¿verdad? Pues estábamos totalmente desordenado y vacío y en tiniebla por causa del pecado. ¿Sí? Porque estábamos desordenados, sin verdad vivimos, según pensamiento engañoso que el diablo proveía. Porque vacío estábamos nosotros, porque no había la presencia de Dios. ¿Quién puede llenar en todo en nosotros realmente? Porque estábamos en tinieblas, porque estábamos separados de Dios, quien es la luz, bajo dominio del diablo. En la oscuridad nosotros vivíamos, pero primera cosa que Dios hizo con su palabra fue la luz. El Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Así que la luz se hizo totalmente por la palabra de Dios. La parte que recibe la luz, ¿verdad? Se hizo el día. La parte que rechaza la luz se hizo las tinieblas, ¿verdad? Por eso así se forma ya corriente de la luz y la de la tiniebla. Y segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día, ya finalizando la creación de Dios, ¿verdad? Ya como primero, antes de terminar total, ¿verdad? Antes de entrar en el reposo, Dios hizo al hombre según su imagen y con su costilla hizo una mujer. Ahí se finalizó la obra de Dios en creación. En el séptimo día Dios reposó. Pero Adán final, ¿verdad? Con su libre albedrío, con su libertad, él cayó en pecar contra la palabra de Jehová, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es la medida perfecta, la palabra de Dios es la luz, la palabra de Dios es, ¿verdad? La conciencia de Adán realmente, pero final, él negando la palabra de Dios, rechazando la palabra de Dios, haciendo caso del pensamiento engañoso que el diablo tentaba, ¿verdad? Con el cual el diablo tentaba, final, Eva cayó en pecado, cabeza de ella, Adán, ¿verdad? Y también cayó oyendo más a su mujer que a Dios. Así que el pensamiento engañoso de Satanás, ¿verdad? Se creyó más que la palabra de Dios. Por medio de Eva, que ya está caída en pecado, ¿verdad? Por eso Adán también fue convencido por esa mentira. Eso se llama la desobediencia, el pecado principal, ¿verdad? Por un hombre llamado Adán, por lo cual viene maldición en la tierra total. Por eso todos seres humanos nacen ya en el mundo con el pecado, ¿sí? Bajo dominio del maligno Satanás.
Por eso cada uno ocupa, ¿verdad? Ser rescatado, ser salvo, ser liberado del pecado, ¿verdad? ¿Cómo puede ser liberado del pecado? Por su propia obra no se puede, por su propia petición no se puede, oración no se puede, ni por bautismo, ni por algún verdad método que uno mismo presenta, jamás puede ser. Así que toda obra, toda justicia, todo método y toda la manera, todo camino que uno presenta sería, ¿verdad? Producto de la tierra, con los cuales, ¿verdad? Caín ofreció a Jehová. Como resultó, Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín. Así que por todo producto de la tierra que fueron ofrecidos, ¿verdad? Sobre altar para Jehová. Final Jehová no miró con agrado la ofrenda de Caín ni a Caín. Así que Caín nace como pecador, sigue siendo pecador. Así que por obra de la tierra, esa tierra realmente simbolizaría, ¿verdad? Ser humano que nace con el cuerpo, con la carne, ¿verdad? La que fue esa del polvo de la tierra, pero está bajo sumergido ya, pecado. Entonces, y uno ya nace con el pecado, su obra, oración, petición, confesión, todos los caminos que uno presenta ya está contaminado del pecado, inaceptable ante los ojos de Dios. Por eso todo producto de la tierra, todo fruto de la tierra se está bajo la maldición. Como Dios dijo, antes de llegar al Génesis capítulo 4, donde hablan, ¿verdad?, sobre Caín y Abel y sus ofrendas, antes que pase esa situación, Jehová Dios, ¿verdad?, ya había dicho a Adán, Génesis capítulo 3, verso 17. Por Jehová dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces la tierra, ¿cómo queda? Maldita será por tu causa, por tu desobediencia, por tu pecado, la tierra queda bajo maldición. Sí o sí, esa parte fue predicado también, ¿verdad? Debe haber sido expulsado Caín, y no Adán y Eva, ¿verdad? Vestido en túnica de pieles, ellos contaron ante sus hijos. Así que Caín y Abel no eran únicos dos hijos, entre muchos hijos e hijas que ya tenían Adán y Eva, solo se presentan dos hijos por dos, ¿verdad? Camino diferente, por dos, ¿cómo se llama? Manera de acercarse hacia Dios eran diferentes. Por eso se presentan Caín y Abel, ¿verdad? Y de todos los hijos de Adán. Por eso hoy en día también mucha gente camina en el camino de Caín, ¿verdad? Y algunos como Abel, diferente. Por eso ante la presencia de Dios se divide por dos corrientes, ¿verdad? Caín y Abel, y Esaú y Jacob, y la luz y tiniebla, y la fe y obra, la gracia y verdad, obra de uno realmente, ¿verdad? Constantemente desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, último verso, ¿verdad? Y realmente se divide en dos corrientes absolutamente. Por eso el que cree, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en el evangelio de Cristo, y el otro que no cree en la palabra, sino por su manera, por su obra, quiere acercarse hacia Dios. Así que se presentan, ¿verdad? Y dos, Caín y Abel, y Esaú y Jacob, en esta corriente, ¿verdad? ¿Por qué razón Jehová rechazó la ofrenda de Caín y a Caín? Ya Dios había maldecido, ¿verdad?, la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Debe haber Jehová maldecido, ¿verdad?, a la tierra. ¿Cómo puede recibir producto de la tierra maldita? Así que todos los frutos que nacen o se producen de la tierra bajo la maldición son continuación de la maldición, ¿verdad? Dios no puede nunca recibir los frutos de la tierra jamás. Por eso, y realmente debería ser presentado el camino de la salvación por otra manera, ¿verdad? ¿Cuál es? El cordero que ofreció a Abel. Abel, por la fe, ofreció a Abel. Mucha gente equivocadamente predican hoy en día, ¿verdad? Aún siendo muchos, pero muchos pastores o teólogos y profesores de la universidad teológica también, ¿verdad? Ellos presentan realmente esa parte, Génesis capítulo 4, erróneamente. Mucha gente piensa así, hablan y predican así. Abel ofreció con más afán, con más amor.
Por eso uno tiene que dar, ¿verdad? Entre todo producto, lo mejor debería ser. Como Caín ofrece algún producto peores que otro, lo mejor para sí, lo peor para Dios. Por eso Dios rechazó. Esa es una enseñanza absolutamente equivocada, ¿verdad? La Biblia nunca ampara ese tipo de enseñanza o doctrina, jamás. La Biblia dice, en Génesis capítulo 3, verso 17, por causa de la maldición que cayó en la tierra, por causa de la desobediencia, así que absolutamente toda la tierra está bajo la maldición. Por eso Dios no recibe producto de la tierra maldita. ¿Por qué? Los productos de la tierra son continuación de la maldición que ya cayó en la tierra. Por eso Dios, aparte, ¿verdad? Aparte de la tierra, aparte del producto de la tierra, busca un sacrificio mejor. ¿Cuál sacrificio sería mejor? Como tal está escrito, Hebreo capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó a tener testimonio que era justo. Porque Dios da testimonio de la ofrenda, dice. A un muerto habla, dice, ¿verdad? Entonces, Abel, por la fe, dice, por la fe. Al contrario, Caín, por la obra ofrendó a Jehová para resolver su pecado, para que sea aceptable ante Dios, ¿verdad? Entonces, según la obra, Caín, Abel, según la fe. Jehová mira, ¿verdad? A uno que se acerca hacia Dios por la fe. Por eso, Abel, por la fe, Abel ofrendó más excelente sacrificio que Caín. Caín era por obra, Abel por la fe. ¿Por la fe en qué? El cordero al cual él mata para sacrificarlo a Jehová es el cordero de Dios, Jesucristo. Cuando suena el cordero, siempre se conecta, ¿verdad? Con el cordero de Dios, el cual se llama Jesucristo. San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se presenta como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo fue bautizado por 2 veces. Primer bautismo como el cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Segundo, el bautismo fue en su propia sangre para cancelación del pecado que ya está puesto en su cuerpo. Por eso Cristo fue bautizado 2 veces en el agua y en su propia sangre. Así que Abel creyó en qué? El cordero al cual mata para sacrificarlo a Jehová es Cristo Jesús, quien iba a venir para quitar su pecado y cargar su pecado, juntamente con el pecado del mundo, iba a morir en la cruz. Esa fe valió ante los ojos de Dios, ¿verdad? Así que no se pone mínima obra de Abel, solamente él creyó en la palabra que fue predicada por medio de su padre Adán. Adán, ¿cómo conoció ese camino de la salvación? Cuando Jehová mató un animal en el huerto de Edén, ¿verdad? Y tal como está escrito, Génesis capítulo 3, verso 21, Jehová vistió, dice, Jehová vistió y Adán y Eva en la túnica de pieles. Entonces, Jehová, ¿cómo pudo vestir a Adán y Eva en la túnica de pieles? Pieles son diferentes hojas, ¿verdad? En el principio, Adán y Eva, según su obra, según su trabajo, según su sudor, ellos hicieron, ¿verdad?, delantales de hoja de higuera y fueron vestidos en su propio, ¿verdad?, propia hechura, según su mano, según su obra, ¿verdad?, en delantales de hoja de higuera, hecho por su obra, por su mano. No pudieron cubrir sus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Por causa del pecado, sí o sí uno hay que cancelar justamente que es la muerte. Final, Jehová mató, ¿verdad?, un cordero. ¿Cómo sabemos que ese era un cordero? Por la ofrenda de Abel, que fue el cordero entonces, ¿verdad?, que vio Adán en el huerto de Edén. Jehová mató un cordero ante sus ojos y quitó, ¿verdad?,
pieles del cordero que ya murió, totalmente ha sangrado totalmente, ¿verdad? Y Jehová hizo túnica de pieles y lo vistió en túnica de pieles, ¿verdad? Adán y Eva. Por eso cuando fueron expulsados fuera del huerto de Edén, Adán y Eva fueron vestidos en túnica de pieles. Por eso Adán empezó a predicar a todos sus hijos que nacen en el mundo, aunque ellos nacen todos bajo pecado y bajo la maldición, pero Dios, ¿verdad? Ya había dado la promesa de que iba a enviar a su hijo Jesucristo como simiente de mujer. Por eso la Biblia dice, Génesis capítulo 3, verso 14, ¿verdad? Hablando a la serpiente, Dios dijo, tu simiente, ¿verdad? Herirá al cañal del simiente de la mujer, pero él herirá tu cabeza, dice, tu cabeza, cabeza de la serpiente. La cabeza de la serpiente es la que tiene potestad, pero Cristo final como simiente de la mujer, simiente de, ¿verdad? Genealogía de Adán y Abraham y David, ¿verdad? Como tal está escrito, San Mateo capítulo 1, verso 1, la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Eran de Abraham y David, así dice, ¿verdad? Por eso, la genealogía de nacimiento de Cristo es conforme a la linaje de Abraham y David. Abraham y continuación de Adán, ¿verdad? Por eso, esa promesa del simiente de la mujer desde Adán ya fue establecido totalmente, ¿verdad? Este pacto de Dios de enviar a su Hijo Jesús al mundo para salvar al mundo entero por medio del sacrificio de Cristo Jesús, quien es el Cordero de Dios. Por eso, y si realmente, ¿verdad? Abel fue salvo por la fe, tal como Dios dice, ¿verdad? Cuando Abel ofreció a Jehová, Jehová respondió. Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y a Abel. ¿Por qué? Abel era justo, no era más pecador. Por eso la Biblia dice, parte de Hebreo capítulo 11, verso 4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual él alcanzó a testimonio de que era justo, dice. Abel era justo, no era pecador, fue renacido por la fe. Pues Abel pertenece a la fe de Dios, así que pertenece a Jacob. Caín pertenece a la obra, según su propia obra, ¿verdad? Según su obra, obra de la carne, obra de su propio cuerpo, de su propio esfuerzo, que está bajo maldición. Ya contaminado está la obra de Caín, por lo cual no pudo ser llamado ante Dios justo. Sigue siendo pecador, como quien nació como pecador, bajo dominio del pecado y el diablo, realmente, ¿verdad? Por eso no se cambió nada. Caín sigue siendo igual a antes, como nació bajo la maldición como pecador. Abel fue transformado por la fe en el evangelio de la sangre de Cristo. Aunque con su ojo no vio a Cristo, pero creyó en que Cristo iba a venir para salvar al mundo entero, Abel creyó. Por la fe fue aceptado, fue justificado, fue santificado. Por eso así se divide, ¿verdad? Abel pertenece a Jacob, Caín pertenece a Esaú. Por eso un poco vamos a profundizar con ese tema de comportamiento de Abel, y Esaú y Jacob, ¿verdad? Esto era histórico, pero como que Dios puso a Esaú y Jacob como símbolo de los que pertenecen a la carne, a otro que pertenece a la gracia, realmente, ¿verdad? Y antes que ellos nacieran como gemelos, ¿verdad? Ya Dios dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué significa el mayor? El que pertenece a la obra. El que pertenece a la obra de la ley. Uno que pertenece a la obra de la ley es esclavo, dice esclavo, como hijo de Agar, Ismael. Esclavo, porque Agar es una esclava, la que servía, ¿verdad?, a Sara. Sara es mujer libre, dice, Entonces, el que nace de Sara, mujer libre, es el libre. Pero el que nace de Agar, una esclava egipcia, ¿verdad? Nace como esclavo.
Aunque Ismael es mayor que Isaac, pero como termina final, el mayor sirve también al menor. En este caso, gemelo también pasa lo mismo. Esaú nace como primero, segundo Jacob. Pero Dios dijo, el mayor servirá al menor, porque Esaú simboliza al que pertenece a la obra de la ley. Siempre termina como esclavitud. Por eso la ley de Moisés no libera a nadie. Siempre termina condenando, acusando a uno, culpabilizando a uno, haciéndolos más pecadores, esclavos del pecado. Así que la ley de Moisés, ¿verdad? A nadie libera jamás. ¿Por qué? La ley de Moisés con un propósito exacto viene aquí, ¿verdad? Enviada al mundo para esclavizarlo a uno más pecadores. Entonces, ¿cómo viene la libertad? Por medio de Jesucristo viene la libertad, ¿verdad? Aquí el verbo fue hecho carne. Él habita, ¿verdad? Entre vosotros. En él está lleno de gracia y la verdad, dice, ¿verdad? Por eso cuando Cristo vino hace 2000 años, con la gracia, con la verdad, vino para salvar a nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Por eso cuando Cristo vino hace 2000 años, él vino como unigénito, pero él vuelve a la presencia del Padre para estar sentado a la diestra del Padre Dios como el primogénito. Por eso, por Cristo Jesús, por medio de la fe en Jesucristo, quien es el protagonista del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cristo es el que es protagonista de la sombra del Cordero y también, ¿verdad? Todo sacrificio que se practicaba, ¿verdad? En el tiempo de la ley, desde Moisés hasta el día que Cristo vino, ¿verdad? Así que desde Moisés hasta Juan el Bautista, quien es el presentador a Cristo como Cordero de Dios, ¿verdad? La ley dominaba sobre los judíos por 1500 años. Ahí está siempre protagonista quien es Cristo. Por eso toda la sangre del cordero, macho cabrío y becerro, ¿verdad? Y todo animal que murieron, ¿verdad? Sacrificado para Jehová son sombra de la muerte de Cristo. Por eso Cristo es el protagonista de la Biblia completa. Por eso el tema principal de la Biblia es Cristo, ¿verdad? Por eso ya cuando Cristo ya vino hace 2000 años, Él, ¿verdad? Se encarga de salvar al mundo entero. Nadie hace nada porque no puede hacer nada. Como tal está escrito, Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo que pecan, como dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20. En la tierra no hay justo que haga el bien, nunca peque, no existe, dice. Por eso, ser justo, ¿verdad? Únicamente por la fe, por la gracia, por obra, nadie. Así que el mayor Esaú, sombra de los que pertenecen a la obra, según, ¿verdad? Según Esaú nace uno siempre según su obra, termina ante Dios como esclavo, porque nadie puede ser perfecto según su obra, siempre esclavo del pecado. Según Jacob, uno nace por la gracia, por la fe, y final se hace libre, hijos engendrados de Dios puede ser. Por eso Cristo, ¿verdad? Constantemente están hablando, la salvación es por la fe, no por la obra. Esto ya antes de inicio de creación, por eso antes de principio de la creación, antes de, ¿verdad? Principio de los siglos, Dios había establecido según su plan. Esto se llama predestinación, ¿verdad? Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Los que creen por la fe son salvos. Los que rechazan este evangelio de Cristo por su incredulidad quedan condenados. Pertenecidos a su propia obra, a su propia justicia, están ante la presencia de Dios desechados. Por eso el mayor que pertenece a la obra como Esaú, como esclavo, sirve a su dueño, a su amo, a su heredero, heredero de su amo, ¿verdad? Al que cree tiene que servirlo. Por eso Esaú sirve a Jacob.
El que pertenece a la obra sirve al que pertenece a la fe y la gracia de Cristo. Por eso totalmente se marca, ¿verdad? Dos rangos completamente diferentes. Por eso Esaú es sombra o símbolo, ¿verdad? De los que pertenecen a la obra. Jacob simboliza o símbolo de lo que ya creen, ¿verdad? En el evangelio de Jesucristo. Por eso, el que pertenece a la obra siempre sirve al que pertenece a la gracia. ¿Por qué? El que pertenece a la gracia por la fe es heredero de Dios o heredero juntamente con Cristo. Pero los que pertenecen a la obra, esclavo, porque no pertenecen a Dios. No suena como heredero de Dios jamás. Siempre esclavo quedan los que son de la obra, según la ley de Moisés, ¿verdad? Esto ya está establecido antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Pues un poco, vamos a ver, y antes compartí un poco, ¿verdad? Poquito recordatorio, vemos el libro Tito capítulo 1, poquito vemos también, ¿verdad? Tito capítulo 1. Sí, verso 1 a 3, yo leo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí está hablando de la predestinación, ¿verdad? Por eso, antes que ni naciera, ¿verdad? Antes que ni naciera, ni hiciera bien ni mal, dice, ¿verdad? Por eso, antes de fundación del mundo, antes de principio de los siglos, ¿verdad? Antes de inicio del tiempo, en esa eternidad, antes de creación, absolutamente Dios había hecho esa predestinación. Con tal que, ¿verdad? Adán y Eva, que cayera, ¿verdad? En pecado, entonces se activa esa predestinación, salvar al mundo por medio de, ¿verdad? De obra de Dios, el evangelio de Cristo. Pues a quién salvar, a quién bendecir, a quién llevar al reino de Dios. A Jacob, al que pertenece a la fe. A quién rechazar, al que pertenece a la maldición, ¿verdad? Según su obra, a Esaú. Por eso, antes de ni fundación del mundo, ¿verdad? Dios había hecho esa predestinación, salvar al mundo por medio de Cristo, por medio de la fe. Eso es lo que dice, ¿verdad? A nivel de la predestinación, como dice Efesios capítulo 1, verso 3, inicia, ¿verdad? Esto también vamos a pasar ahora también, ¿verdad? Versículo 3, un poco veamos, de Tito capítulo 1, y a su debido tiempo manifiesto su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, dice. Por eso, según la predestinación, ¿verdad? Entre Trinidad, el Padre planifica, el Hijo cumple, el Espíritu Santo testifica. Por eso, según la voluntad que fue ya cumplida en el cielo, ¿verdad? Cristo vino a salvar al mundo con su sangre finalizó, cumplió la cancelación del pecado una vez para siempre. Por eso Cristo al final, antes de morir, dijo, consumado es. Así que por el cumplidor llamado Jesucristo, fue cumplida la salvación por el derramamiento de la sangre. Por eso, el llamamiento de Dios por medio de Jesús al mundo entero, cualquier persona oye el evangelio de Cristo predicado por los justos renacidos, por los enviados de Dios, por la iglesia santa de Cristo. Uno oye y cree por la fe, será escogido de Dios. Si rechaza este evangelio, será rechazado de Dios. Por eso si llega a creer como Jacob por la fe, pertenece, ¿verdad?, a Jacob, a la bendición. Uno rechaza como Esaú, según su obra, no cree en el evangelio de Cristo, termina bajo la maldición como pertenecido a Esaú. Ese reglamento, esa medida ya está cumplido antes de fundación del mundo. Está ya planeado, ¿verdad? Antes de fundación del mundo.
Por eso Esaú y Jacob son símbolos de lo que pertenece a la obra o a la fe. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adopto hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención en Cristo, ¿verdad? Por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pues sin derramamiento de la sangre de Cristo no hay el cumplimiento de la salvación. Entonces ninguno puede llegar a ser salvo por la fe. Pero Cristo ya cumplió con su derramamiento de la sangre, cumplió la salvación. Entonces uno, ¿verdad? Ya viendo ese regalo hecho por la sangre de Cristo, que es el perdón del pecado una vez para siempre, por la fe creyéndolo llega a ser salvo y pertenece a Jacob. ¿Sí? Por eso esa predestinación siempre, ¿verdad? Por medio de Cristo, dice, versículo 4, según nos escogió en él, en Cristo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptos hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso, por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay predestinación. Por medio de Jesucristo viene predestinación verdadera, ¿verdad? ¿Qué es la predestinación antes de fundación del mundo? Con tal que cayere, ¿verdad? Con tal que caiga Adán en pecar y viene maldición sobre el mundo entero, todo el mundo nace ya con pecado, ninguno puede entrar al cielo. ¿Cómo se abre el camino al reino de Dios, al Padre Santo? Por medio de Jesucristo únicamente. Por eso Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de Cristo. Quien cree pertenece a Jacob. Quien no cree, pertenecido a su obra, termina como Esaú. Por eso dos personajes, Esaú y Jacob, son símbolos de los que son de Dios por la fe, los otros que no son de Dios, ¿verdad? Esto simboliza. Aunque Esaú y Jacob eran, ¿verdad?, personaje histórico absolutamente, pero según esa historia, Dios muestra su predestinación, su voluntad y también su condición que requerida, ¿verdad?, al mundo. ¿Quién puede ser amado de Dios y otro rechazado ante Dios? ¿Quién será amado de Dios o aborrecido de Dios también? Por eso ustedes viendo actitud de Esaú y Jacob pueden ver, ¿verdad?, muy diferente. Ya vamos a ver Génesis capítulo 27. Ahí están expresando, ¿verdad?, por medio de acontecimiento histórico, por medio de Esaú y Jacob. Dios muestra hoy en día los que son de la obra, los otros que son de la fe o la gracia expresa. Así pueden tomar como una medida para que ustedes puedan captar bien quién es como Esaú, quién es como Jacob. Aquí se expresa muy bien, ¿verdad? El libro Génesis capítulo 27, vamos a ver. El libro Génesis capítulo 27, si yo leo. Génesis capítulo 27, verso 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo
y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que yo coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y arred de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Largamente leí. Aquí, ¿qué podemos captar? Y Isaac, ¿verdad? Por medio de esa historia, ¿verdad? Que pasó en el hogar de Isaac. Isaac y su mujer Rebeca, Esaú, hijo mayor, y Jacob, hijo menor, ¿verdad? Entre 4 personas que ocurren la cosa. Por medio de esta cosa, Dios expresa a nosotros cómo es, ¿verdad? Camino de Esaú y camino de Jacob. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Quién pertenece a Jacob? ¿Quién pertenece a Esaú? Para mostrar este detalle, Dios escribe esa historia que pasó en la casa de Isaac, ¿verdad? Por 4 personajes. Cuando Isaac, ¿verdad?, se envejeció, ya su ojo quedó medio cegado, no podía distinguir viendo, ¿verdad? Viendo, realmente a nadie podía reconocer. Apenas palpando, ¿verdad?, él capta. Por eso más bien él, ¿verdad?, le gustaba siempre la casa de Esaú. Por eso llamó aparte Esaú: hijo mío, tráemelo, dice, ¿verdad? Una casa para que, ¿verdad? Y yo coma un guidos, ¿verdad? Guisado, y coma yo el guisado de tu casa, y yo te bendiga. Entonces, Esaú tomando su, ¿verdad?, y arco, ¿verdad?, y realmente se fue, ¿verdad?, para cazar un animal y preparar el guisado. Cuando Isaac dijo, ¿verdad?, tal cosa a Esaú, detrás de carpa, ¿verdad? Esa época no había como pared de bloque como hoy en día una casa, porque siempre vivía la gente en la carpa. Entonces Rebeca oyó lo que dijo Isaac a su hijo mayor Esaú. Pero Rebeca, ¿verdad?, ama realmente, ¿verdad?, Jacob. ¿Por qué? Dios dijo, ¿verdad? Dios dijo que el mayor servirá al menor. Según esa promesa, siempre Rebeca está interesado a Jacob en este punto, ¿verdad? Y por eso, al final, oyéndolo a su marido Isaac, quien contó a su hijo mayor Esaú, Rebeca quiere, ¿verdad? Quiere que su hijo menor, Jacob, sea bendecido más bien en el lugar de su hijo mayor Esaú. Por eso ella llama a Jacob aparte: tu padre dijo esto y otro. Entonces yo te preparo un guisado como a tu padre le gusta. Entonces solamente tú llevas, ¿verdad?, guisado preparado por mí, y tú seas bendecido. Pero Jacob absolutamente está preocupado, ¿verdad? ¿Por qué? Yo soy menor, mi papá no me llamó.
yo no merezco nada, nada. Yo soy menor, yo no soy mayor. Y papá quizá captando que yo realmente menor Jacob, entonces en el lugar de bendición me va a caer la maldición. Mami, yo no puedo, ¿verdad? Pero mamá, Rebeca, convence a su hijo Jacob, hijo, toda la maldición sobre mí, pero tú haga caso de lo que yo te digo, obedece lo que yo te digo. Ahora va, ¿verdad? Ahora va el rebaño de cabra. Realmente tú me trae 2 cabritos. Y yo preparo, ¿verdad? Un guisado como a tu padre le gusta. Y tú llevas ese guisado, yo te preparo a ti para que sea presentable ante tu papá, Isaac. Maldición no cae sobre ti, sino sobre mí. Solamente tú obedeces a mi voz, a mi palabra, dice. Entonces Jacob primero, ¿verdad? Reconoce que no merece nada la bendición que viene de su padre Isaac. Segundo, él, ¿verdad? No tiene ninguna capacidad para prepararse para que sea aceptable él ante su padre Isaac. ¿Por qué? Isaac llamó a su hijo mayor Esaú y lo amó a él. Pero Jacob está fuera de eso. Porque Jacob no merece nada. Por ser segundo, porque no es Esaú, ¿verdad? No tiene ni agilidad también para cazar algún animal que al padre Isaac le gusta. Inútil en este punto, ¿verdad? Como tal está escrito, Romano capítulo 3, verso 10 a 12, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Absolutamente Jacob es así. No merece nada. No es capaz en nada. Inútil. ¿Verdad? Él le reconoce su inutilidad, su debilidad y su posición ¿verdad? Capaz. Y no merece nada. ¿Por qué? No es el mayor. Pero ¿cómo ocurre esa historia? Madre es la que mueve. Madre llama a su hijo Jacob, explica, ¿verdad?, de lo que contó su padre Isaac a Esaú. Entonces madre promete, ¿verdad?, toda la maldición sobre mí. Tú vas, ¿verdad?, al rebaño de animal, tráeme 2 cabritos, ¿verdad? Yo preparo guisado, como a tu padre le gusta, dice, ¿verdad? Y también yo te preparo para que tú puedas ser aceptable ante tu padre Isaac. Jacob final hace caso, ¿verdad? Oyó la palabra de su mamá, hizo caso. ¿Por qué? Su mamá dice, dando ánimo a su hijo, Jacob, maldición sobre mí, la maldición sobre mí, sobre ti la bendición solamente. Entonces, Jacob fue convencido al final por la palabra de su madre, ya creyó en la palabra de madre, por eso él, ¿verdad?, trajo 2 cabritos. Madre trabaja, prepara, ¿verdad?, rápidamente, haciendo un guisado como a Isaac le gusta, y también, ¿verdad?, con cuero que se quitó del animal, cabritos, ¿verdad?, está poniendo cada parte lampiño, cuello y brazo, todo, ¿verdad?, con cuero de cabrito, para que su marido, Isaac, no pueda captar quién es el que está frente de él, porque su ojo está cegado, ¿verdad? Entonces, tienen que palpar para reconocer. Palpando su brazo, su cuello, se va a ver, ¿verdad? Bello, muy belloso. Entonces, mira ese Esaú. Así va a ser, ¿verdad? Por eso, final vistiendo hasta vestidura de Esaú. Entre todo, vestido más precioso, eligiendo, ¿verdad?, un vestidura con olor, fragancia de Esaú. Vistió a Jacob. Así como se ve, la obra de madre Rebeca está haciendo Jacob en Esaú. Lo transforma, ¿verdad?, a Jacob en Esaú, según la obra de madre Rebeca. Final ya todo está preparado, ¿verdad? Guisado ya está preparado y pan también está preparado. Y también, ¿verdad?, vestidura de Esaú ya está vestida también. Jacob está vestido ya en esa vestidura de Esaú y todo está preparado. Entonces lleva la obra de madre Rebeca para llegar a la presencia de Esaú y toca la puerta, ¿verdad? Eso es lo que dice,
como siguiente, ¿verdad? Génesis capítulo 27, versículo verso 9, ¿verdad? Un poquito pasando sería, sí, verso 17, ya todo terminado, ¿verdad? Obra de madre Rebeca para hacer a Jacob como Esaú. Hasta guisado, vestidura, pan, vino, todo está preparado, ¿verdad? Final, llevando toda la obra de madre Rebeca, Jacob busca a su padre Isaac. Verso 18. Entonces Jacob, fue a su padre Isaac y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércame ahora. Isaac oye, ¿verdad? Por lo menos no ve, pero él oye. Entonces oyéndolo, ¿verdad? Se oye, ¿verdad? Como Jacob, no es Esaú, dice que es Esaú, pero se oye como Jacob. Por eso padre Isaac, ¿verdad? Con duda, ¿verdad? Llama a él, que dice, verso 21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, así dice, para ver que eres tú realmente Esaú o no. Por si eres y mi hijo Esaú o no. 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, así dice. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. ¿Cómo termina esta historia? Jacob fue bendecido por su padre Isaac, según la obra esa de la madre Rebeca. Por eso Isaac, final dice, ¿verdad? La voz es la voz de Jacob, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Las manos de Esaú, dice. Porque el padre Isaac palpando, ¿verdad? Cuello y brazo de ese hijo que tiene voz de Jacob. Pero al final es un mira y pelloso, ¿no? Tiene mucho pelo como mi hijo mayor Esaú, ¿no? Entonces, Jacob, como era Isaac, ¿verdad? Creyó que Jacob, bien vestido y bien, ¿verdad? Adornado, ¿verdad? Por obra de madre Rebeca, palpándolo final, fue convencido Isaac, ¿verdad? ¿De qué? El hijo, el que está frente de él, ¿verdad? Es Esaú. Y final bendijo Isaac a su hijo Jacob. Por eso aquí, contenido de bendición que da Isaac, así dice, versículo 20, no. Sí, versículo 23 otra vez. No le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo y dijo, ¿eres tú, hijo mío Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate a mí y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinan a ti.
y sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio comí de todo antes que tú viniese? Yo le bendije y será bendito. Esaú llegó, pero muy tarde llegó. Padre acabó de bendecir a Jacob. Luego, ¿verdad? Esaú con su propia casa, que se trae, ¿verdad?, del campo y prepara guisado y lleva guisado de su padre. Pero al final, ¿verdad? Isaac dice: yo lo bendije a él antes que tú viniese acá. Él había venido, yo lo bendije, dice, ¿verdad? Eso es absolutamente histórico, era real, ¿verdad? Era el acontecimiento en la casa de Isaac, así ocurrió. Pero Dios, tomando ese acontecimiento, ¿verdad?, Dios nos revela su también, ¿verdad?, voluntad para con nosotros. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, yo amé a Jacob, aborrecí a Esaú. ¿Cómo se ve actitud y la vida que lleva ahora, ¿verdad?, Esaú? Él solo camina, él solito hace toda la cosa según su obra. Por eso Esaú es el que pertenece, sombra o símbolo de lo que pertenece a la obra según la ley de Moisés, la cual hace a uno esclavo siempre, nunca libre ni hijo verdadero de Dios, ¿verdad? Pero Cristo, el que vino hace 2000 años, sí lo hace a uno como hijo verdadero de Dios y heredero y coheredero juntamente con Cristo. Pues aquí se brilla, ¿verdad?, la obra de Rebeca. Jacob no merecía nada, absolutamente mínima bendición que viene del padre Isaac, pero al final él fue bendecido por obra de madre Rebeca. Así que Rebeca es la que simboliza a Cristo Jesús, ¿verdad?, mediador. Por medio de obra Rebeca, ¿verdad?, se viene, ¿verdad?, transformación de Jacob para que se haga un Esaú verdadero. Esaú, ¿verdad?, recibiendo todo lo que es según la obra de su madre Rebeca, él se presenta ante Isaac por la fe. Su voz es la voz de Jacob, pero él sigue diciendo ante su padre por la fe, según obra de su madre Rebeca, la que hizo a Jacob como Esaú. Él le responde: ¿quién eres tú, hijo mío? ¿Tú eres Esaú o no? Sí, soy Esaú, tu hijo. Así responde Jacob. Esa como esa contesta de verdad Jacob ante pregunta de su padre Isaac es por la fe. Pues por este acontecimiento histórico, Dios muestra hoy en día a nosotros cómo uno actuarse ante la presencia de Dios, aunque no merecemos nada, porque primero nacimos en el mundo como pecador y hemos pecado toda la vida. Mientras estamos, ¿verdad?, en esta carne pecaminosa, terrenal y animal, posiblemente uno puede caer otra vez en la tentación y pueden pecar. Siendo justos ya otra cosa, ¿verdad? Pero y realmente hasta el futuro, mientras está con el cuerpo inconverso, aún está débil, puede caer en pecar también, ¿verdad? Según obra, absolutamente no merece nada ante Dios. También merece el fuego eterno, merece, ¿verdad?, castigo eterno, la maldición por estar bajo pecado. Pero ¿quién es el que vino hace 2000 años para transformación de nuestro ser? En Esaú, como en justo, santo, limpio, libre del pecado, Cristo. Por eso Cristo es el que vino hace 2000 años, ¿verdad?, según la predestinación del Padre Dios. Padre Dios predestinó al mundo entero a salvar por medio de Jesucristo.
Por eso Cristo empieza a trabajar. A quien Dios se reveló, ¿verdad? El mayor servir al menor, a Rebeca. En este caso, Rebeca puede ser sombra de Jesucristo, a quien el Padre Dios se reveló su plan a su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo vino hace 12,000 años para obrar, para trabajar, para sacrificar su cuerpo, para salvarnos una vez para siempre. Él hizo su obra perfectamente desde el principio hasta el fin, desde la concepción en el vientre de María, ¿verdad? Y hasta su nacimiento y crecimiento final, ¿verdad? Teniendo 30 años fue bautizado en el río Jordán por Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero final, ¿verdad? Cargado el pecado del mundo, ya para matadero camina, ¿verdad? Llegando al monte Calvario, Cristo fue crucificado. Como Cordero cargado del pecado del mundo, fue muerto, crucificado. Él derramó su sangre absolutamente para limpiarnos, santificarnos, justificarnos. Por eso Él hizo la cancelación perfecta y completa por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Por Él ya somos vestidos de la túnica de pieles, vestido de la vestidura de Esaú. Así que Dios nos ve por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la obra de Cristo. El Padre Dios nos ve. Tu voz es la de Jacob, pero tus manos de Esaú, dice. Nuestra obra aún imperfecta, pero por Cristo Jesús, en quien estamos cubiertos total, Dios nos ve santo, justo, perfecto, como Cristo dice. Exactamente se identifica, ¿verdad? Esta historia que pasa, Génesis capítulo 27, como la historia del evangelio hecho por la sangre de Cristo. Y al mundo entero Dios justifica. El que cree responde: gracias, Señor, por hacerme justo. Por la fe soy justo. Tú pagaste por todos mis pecados. Yo soy Jacob. Así termina. Pero uno, ¿verdad? No, gracias. Aunque tú moriste, yo sigo pecando. Soy pecador. Yo voy a tomar mi manera, mi camino, mi propio método, pidiendo perdón ante Dios, que me perdone día con día. Se está desviando como Esaú según su propia obra. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que ser bautizado. Yo tengo que aceptar a Dios haciendo oración de fe. Yo tengo que cambiar mi vida. Con tal que yo peque gravemente, yo pierdo la salvación. Así que con mi obra santa, salva, justa, limpia, mantengo mi salvación. Si no, yo pierdo mi salvación. Ahí se vienen miles, ¿verdad? Doctrina rara y falsa. Uno que pertenece a ese tipo de cosas termina como Esaú. Dios dice, antes que ni naciera, ¿verdad? Ni Jacob ni Esaú, antes que ni naciéramos nosotros en el mundo, ni, ¿verdad? Y fuimos formados, ¿verdad? En el vientre de madre. Antes de creación del universo, Dios había dicho, oh, más bien, en su predestinación, amó a Jacob, aborrezco a Esaú. Entonces, ¿qué significa? Al que cree en mi Hijo Jesucristo para ser salvo, renacido, a él, yo, ¿verdad? Llevaré a mí el reino eterno. Al que rechaza la sangre de mi Hijo Jesús, al que pertenece a su propia obra, insistiendo en su propia justicia, que la veo trapo de inmundicia. Entonces siempre yo, ¿verdad? Aborrezco ese tipo de, ¿verdad? Corazón, dice. Como usted ve, ¿verdad? Génesis capítulo 27, ¿qué ve? Esaú busca siempre su propia obra para agradar a su padre Isaac. Así Isaac, sombra de Dios, Rebeca, sombra de Jesucristo, Jacob, sombra del que pertenece a la gracia, a la fe de Cristo, Esaú, el que pertenece sombra, Esaú es la sombra del que pertenece a la obra según la ley. Usted ve, siempre Esaú es el que solo obra, para agradar a su padre Isaac. Pero al final él termina bajo la maldición. Esaú fue final, ¿verdad?
aceptado, bendecido por su padre Isaac, por la obra de Rebeca, que ya conoció cuál es la voluntad del Padre. Por eso Cristo vino hace 2000 años, ¿verdad? Para rescatar al mundo, para hacerlo como Jacob. Por eso Cristo buscaba, ¿verdad? Oveja manchada, salpicada, oveja negra, oveja, ¿verdad? Imperfecta, para cubrirla con su gracia, por su sangre, para salvar por la fe. Por eso en el libro Génesis también están hablando sobre las ovejas de Jacob. Siendo oveja limpia, blanca, siempre pertenece a su tío Labán. Pero oveja salpicada y manchada, oveja negra, ¿verdad? Pertenece a Jacob. Esa oveja que pertenece a Jacob, ¿verdad? Comprada por obra de Jacob, porque Jacob duramente trabaja para el rebaño de su tío Labán. Pero todas las ovejas imperfectas, manchadas, salpicadas, negras, ¿verdad? Se hacen posesión de Jacob como salario de su trabajo. Jacob trabaja duro, 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 pero al final, ¿verdad? No nace oveja salpicada, no se ve oveja, ¿verdad? Comerá pintada o negra, no va a ser ningún, ¿verdad? Valor, trabajo y salario, trabajo de Jacob. ¿Por qué? Todos quedan bien blanquitos solo por sí, ¿verdad? Entonces no pertenecería a Jacob. Pasa lo mismo. Cristo vino a salvar a los pecadores. Siendo pecadores, realmente valúa la obra de Cristo. Sí, Señor, no merezco nada, pero por tu sangre, por tu obra, por tu gracia, soy salvo, limpio, ya perdonado, porque tú pagaste por todos mis pecados. Así uno cree, Dios lo llama Jacob. Por eso Dios dice, amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Esaú pertenece a su obra, rechaza la gracia de Cristo Jesús. ¿Cómo no va a quedar bajo la maldición? ¿Cómo no va a ser aborrecido ante Dios? Por eso, Esaú y Jacob, sombra de, ¿verdad? Dos tipos de creyentes, ¿verdad? Como Caín y Abel también. Como fariseo y publicano en el Nuevo Testamento. Por eso, uno que pertenece a la obra, final termina aborrecido ante la presencia de Dios, porque ellos no pueden entrar al cielo. Pero, como Jacob, pertenece a la gracia del Señor Jesucristo por la fe, así lavado por la sangre de Cristo, limpiado por todo, por la sangre de Cristo de todos sus pecados, ya aceptable, porque ya está santificado, limpiado, ya purificado por la gracia del Señor Jesucristo. A él, Jacob, Dios ama. Pero como la vez pasado compartimos, ¿verdad? Y como dice Edom, pueblo formado por descendencia de, ¿verdad? Esaú. ¿Qué dice? Dios dice, ¿verdad? Nos ha destruido. Soberbio realmente, ¿verdad? Se ve ahí. Con esto hoy ya vamos a terminar. En Malaquías capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Dijiste, ¿en qué nos amaste? No será Esaú y hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Verso 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Ahí no hay Dios, no hay obra de Cristo. Ellos mismos, ¿verdad? Como volveremos a edificar, dice, lo arruinado por Dios, ¿verdad? Entonces, lo edificaremos, volveremos a edificar lo arruinado, dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Por eso, Esaú es, ¿verdad?, territorio de impiedad, que pertenece a su propia obra. No cree en Cristo, no acepta la gracia del Señor, no recibe la misericordia del Señor, porque ellos mismos creen que son capaces. No, ¿verdad? Necesitan a Cristo. ¿Cómo no va a ser aborrecido? Por eso Esaú es
la sombra del que pertenece a la obra según la ley, rechaza a Cristo como fariseos y escribas, como principal sacerdote y anciano de los judíos en esa época. Por eso al final ellos lo mataron a Cristo. Pero los pecadores, publicanos, adulterio, cualquier hombre imperfecto, ¿verdad?, que reconocían pecadores, ocupan al Salvador. Por eso Cristo, ¿verdad?, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos únicamente. Y también, ¿verdad?, aprender qué significa no quiero sacrificio, sino misericordia. La misericordia. ¿Qué es la misericordia? La que Dios da al mundo. ¿Qué es el sacrificio? Es el que da el mundo a Dios. Dios no quiere recibir ningún sacrificio de hombre, porque todo está contaminado del pecado. Solo Dios quiere dar la misericordia por medio de Cristo al mundo, para que crea en Cristo, sea salvo. A él Dios ama, porque ellos son de Jacob. Otra línea según obra, todos son de Esaú. Está aborrecido ante Dios. Por eso, el Esaú y Jacob son sombra de dos estilos de fe, estilo de persona, más bien, ¿verdad? El Esaú, el que pertenece a la obra de la ley, bajo maldición siempre está. Y Jacob, que es salvo, aceptable y fue bendecido final ante Dios por la fe en su madre Rebeca. Hoy en día, cualquier persona, si creen en la sangre de Cristo, en el evangelio de Cristo, por la fe, son salvos, liberados del pecado, valuando la sangre de Cristo como su vida, como su justicia, como su santidad, pertenece a Jacob. Ellos son de Dios. Ama a Jacob, aborrece a Esaú. No se olvide. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Realmente ese concepto de Esaú y Jacob, mucha gente irónicamente están entendiendo. Dios nunca diferencia a nadie. Así que Dios ama el mundo entero. Como tal está escrito San Juan 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que todo aquel que cree en Cristo Jesús son Jacob, y los que no creen se van totalmente a la perdición, como Esaú, aborrecido de Dios, porque aún está bajo pecado y bajo la maldición todavía, por su incredulidad, Señor. Así que bendiga a todos nuestros invitados, participantes del estudio bíblico romano, para que estén bien claramente este asunto, este concepto, para que no se caiga en la maldición según su obra, sino por la fe sean salvos en el evangelio de Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mañana siempre vamos a tener, ¿verdad?, enseñanza de la iglesia Seúl con el pastor Giovanni, ¿verdad? No faltemos, siempre estemos. Y mañana sí vamos a participar, ¿verdad?, enseñanza de la iglesia Seúl por Facebook y YouTube, como antes, ¿verdad? No por Zoom, sino esta vez por Facebook y YouTube. Se va a transmitir todo. Espero que puedan participar. El jueves sería reunión de sectores San José y Cartago por Zoom. El viernes y llevamos seminario bíblico Apocalipsis con el tema de la séptima copa de la ira de Dios. Muy importante, ya ahí se viene muy detalladamente cómo se finaliza, ¿verdad?, toda la tribulación que Dios da aquí en la tierra. Ya entramos, ya séptima copa de la ira de Dios, ¿verdad? Estemos participando siempre, ¿eh? Y sábado a las 9:30 y fiesta celestial, seminario bíblico para niño pequeño a las 11, siempre, para niño de primaria y preescolar, ¿verdad? Pueden aprender. Todos los padres ayuden a sus hijos que acerquen a la palabra para que ellos también aprendan bien y sean salvos antes que sea muy tarde, ¿eh? Sí, también este sábado a las 2 hay reunión de jóvenes en el local de nuestra iglesia en Uruca. Sí, todos jóvenes que estén participando. Siempre domingo, prioridad, el culto presencial. Si nos vemos, todos hermanos, hermanas y algunos invitados también, que nos veamos en el culto presencial a las 11 de la mañana. Quienes están
enfermos o están muy delicados de la salud por Zoom, también, ¿verdad? Nunca faltemos culto, siempre estemos presentes, ¿sí? Nos vemos entonces mañana. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchos saludos a toda su familia en la paz de ustedes. Nos vemos mañana. Hasta luego.